Nunca olvidaré mi primer verano como guardabosques en el Parque Nacional de las Sierras Vacías. Se le llamaba así no por estar deshabitado, sino por lo contrario, la gente que entraba, a veces no salía. Pero yo era joven y creía que todas las historias eran leyendas para asustar a los novatos. Mi prueba de fuego llegó con una llamada de emergencia. Un excursionista, solo y desorientado, había logrado enviar una señal de socorro desde su teléfono satelital antes de que se agotara la batería. Las coordenadas lo situaban en el Valle de los Abetos Caídos, una zona tan remota y con un magnetismo tan extraño que las brújulas bailaban sin rumbo. Mi misión era simple, encontrarlo y sacarlo. La caminata fue tranquila al principio. El aire olía a pino y tierra húmeda, pero a medida que me adentraba, el bosque se enmudeció. No había pájaros, no había insectos, solo un silencio pesado, como si la naturaleza contuviera la respiración. Después de 3 horas, encontré la primera anomalía, una mochila abandonada en el centro de un claro. No estaba rota ni desgarrada. Parecía haber sido colocada allí con cuidado, y dentro, solo encontré un bloc de notas. Las primeras páginas describían la belleza del paisaje, pero los últimos garabatos eran ilegibles, escritos con una urgencia frenética. Una frase se repetía una y otra vez: no sigas a las voces que cantan. Una punzada de frío me recorrió la espalda. Revisé mi GPS, pero la pantalla se había vuelto loca, mostrando solo líneas estáticas. Decidí seguir adelante, usando el sol como guía, pero una niebla baja y densa comenzó a envolver los árboles, difuminando las sombras. Fue entonces cuando lo oí, muy, muy lejano. No era el viento, era una voz, o quizás, varias. Un canto suave y arrullador, sin melodía definida, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Recordé la advertencia del bloque y apreté el paso, intentando bloquearlo. El canto se volvió más persistente, como si se estuviera acercando. A través de la niebla, una silueta tomó forma. No era el excursionista. Era una figura alta e inhumanamente delgada, de una palidez cadavérica. No tenía rasgos faciales, solo una mancha oscura donde debería estar la cara. No se movía, solo estaba de pie, observándome desde la distancia entre los árboles. Mi cuerpo se heló. No era un oso, no era un animal que pudiera reconocer. Era algo para lo que no tenía nombre. Giré y eché a correr en la dirección opuesta, sin importarme el rumbo, solo con la necesidad de poner distancia entre esa cosa y yo. Mi corazón martilleaba en mis oídos, ahogando el canto que ahora sonaba a mis espaldas, más cercano, casi susurrante. Tropecé y caí de bruces contra un suelo de tierra suelta. Cuando me levanté, temblando, vi que había llegado a un pequeño claro que no estaba en ningún mapa, y en el centro, había una cabaña. No era un refugio oficial. Estaba construida con troncos ennegrecidos por el tiempo y el musgo, y la puerta estaba entreabierta, balanceándose con una leve brisa que no sentía. Desde dentro, el canto era ahora claro y nítido. Era una canción de cuna, la misma que mi abuela me cantaba de niño. Una parte de mí, la parte racional y entrenada, gritaba que era una trampa, pero otra parte, más profunda y primitiva, se sentía hipnotizada por esa promesa de familiaridad, de seguridad. Di un paso hacia la cabaña, luego otro. Mi mano se posó en la madera áspera de la puerta. La empujé. El interior estaba oscuro y olía a tierra y óxido. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse. No había muebles. No había fuego en la chimenea. Solo había figuras. Siluetas humanas hechas de ramas retorcidas y barro, colocadas en círculo como una parodia macabra de una reunión familiar. Y en el centro del círculo, sentado en una silla y mirándome con los ojos desencajados por el terror, estaba el excursionista que buscaba. Estaba vivo, pero su mente no estaba allí. Sus labios se movían, susurrando la misma canción de cuna. Fue cuando una de las figuras de ramas giró lentamente su cabeza informe hacia mí, que el hechizo se rompió. Di media vuelta y salí disparado, sin mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y la luz del día comenzó a filtrarse de nuevo a través del dosel arbóreo. Horas después, otro equipo de búsqueda lo encontró a mí. Estaba deshidratado y en estado de shock, vagando por un arroyo a kilómetros de donde debería estar. Cuando pregunté por el excursionista, me miraron con confusión. ¿A qué excursionista te refieres?, dijo el jefe del equipo. La señal de socorro era un error. No había nadie registrado en esa zona, y además, añadió, bajando la voz, en el Valle de los Abetos Caídos no hay cabañas. Un incendio forestal las arrasó todas hace más de 50 años. Nunca volví a patrullar esa zona.
Y desde entonces, cada vez que el viento susurra entre las ramas de los pinos, me detengo y escucho. Y a veces, en los días muy silenciosos, creo oír el eco lejano de una canción de cuna. Había una regla no escrita entre los guardabosques veteranos del Parque Nacional Bosques Cumbre: nunca, bajo ninguna circunstancia, patrullar la zona conocida como la Garganta del Eco después del atardecer. Los mapas oficiales mostraban que el área terminaba en un acantilado infranqueable, pero los que llevábamos suficiente tiempo sabíamos la verdad. Mi encuentro comenzó un viernes de octubre, cuando una tormenta inesperada se desató sobre el parque. Recibimos una llamada desesperada de unos excursionistas atrapados cerca de la garganta. Éramos el equipo más cercano. Mi compañero, un veterano llamado Harris que tenía más de 30 años en el servicio, palideció visiblemente cuando oyó la ubicación. Al anochecer, Mark me dijo con una seriedad que no le conocía: esto es mala idea. Pero el protocolo era claro. Partimos con equipo de emergencia, nuestras linternas cortando la cortina de lluvia que se intensificaba con cada paso. El bosque se había transformado en un laberinto de sombras danzantes y ramas que crujían como huesos. Llegamos al lugar marcado, pero no había rastro de los excursionistas. Solo una mochila abandonada, intacta, con su contenido cuidadosamente esparcido en círculo alrededor. Fue entonces cuando Harris gritó. Su linterna, una de esas potentes que atraviesan la niebla, se había apagado de repente. No fue que se agotaran las pilas. Fue como si algo hubiera absorbido la luz. En la oscuridad total, oímos el primer eco. No era el retumbo de la tormenta, era un susurro claro que se repetía, multiplicándose entre los árboles: por aquí, por aquí, por aquí. Siguiendo el sonido contra nuestro mejor juicio, encontramos lo imposible. Donde los mapas decían que había un precipicio, se abría un angosto sendero descendente, tan perfectamente tallado en la roca que no podía ser natural. Las paredes estaban cubiertas de una especie de musgo fosforescente que emitía un brillo verdoso antinatural. Harry se negó a bajar, pero yo vi una chaqueta de plumas azul atrapada en una roca abajo, idéntica a la que llevaba uno de los excursionistas desaparecidos en su foto del registro. Tenemos que intentarlo, le grité sobre el viento. El descenso fue una pesadilla. El musgo no solo brillaba, sino que parecía latir suavemente, como si toda la garganta fuera un organismo vivo. Los susurros ahora venían claramente de las paredes, repitiendo fragmentos de conversaciones que reconocía: la factura del gas, te quiero, mamá, ese café está frío. Era como si la roca estuviera leyendo los recuerdos más banales de mi mente. A unos 50 metros de profundidad, el sendero desembocó en una cueva cuya entrada formaba un arco casi perfecto. Dentro, la tormenta no se oía. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo de agua y una respiración lenta y ronca que provenía de las profundidades. Alumbré con mi linterna hacia el interior y él las iluminó a los dos excursionistas. Estaban de pie, espalda con espalda, en el centro de la caverna. Sus ojos estaban abiertos pero velados, como cubiertos por una membrana lechosa. No reaccionaron a nuestra presencia. Moviéndose alrededor de ellos, contorneándose en el aire, había algo que mi cerebro se negaba a procesar: formas alargadas y oscuras que parecían hechas de pura sombra, sin rasgos definidos, solo un movimiento fluido y serpentino que rodeaba a los hombres como si los examinara. Una de las sombras se detuvo, y aunque no tenía ojos, supe que nos estaba mirando. Corre, jadeó Harris. Fue lo último que dijo. Giré para huir, pero mi pie resbaló en el suelo fangoso. Al caer, mi linterna giró e iluminó la pared de la cueva detrás de nosotros. No era roca sólida, estaba incrustada, de arriba a abajo, con lo que parecían ser cuerpos humanos fusionados con la piedra. Algunos eran esqueletos antiguos, otros parecían frescos, sus rostros preservados en expresiones de eterno terror. Todos miraban hacia el centro de la caverna. No fue el miedo lo que me hizo levantar, sino un sonido detrás de mí, el crujido de huesos y el susurro de tela rasgándose. No miré atrás. Subí por ese sendero maldito más rápido de lo que cualquier ser humano debería poder moverse, impulsado por un puro instinto de supervivencia. Escuché a Harris gritar una vez, un sonido que fue apagándose abruptamente, como si se lo hubiera tragado la piedra misma. Salí a la superficie bajo la lluvia, tambaleándome y vomitando. La tormenta amainaba. Informé por la radio, tartamudeando, diciendo que habíamos tenido un accidente, que Harris había caído por el acantilado.
Era la única historia que podía inventar y que sonaría remotamente creíble. Un equipo de rescate encontró a Harris al día siguiente, vivo, al pie de un despeñadero a 1 kilómetro de la garganta. Estaba severamente deshidratado y con amnesia del evento. No había rastro de los excursionistas, de la mochila, ni del sendero. La investigación oficial lo catalogó como un trágico accidente durante una misión de rescate fallida. Pero yo sé la verdad. Todas las noches, cuando cierro los ojos, veo ese musgo pulsante y aquellas formas de sombra moviéndose. Y a veces, en el silencio más profundo de la noche, creo oír un susurro que no viene del viento, repitiendo las últimas palabras que dije antes de entrar en esa cueva: tenemos que intentarlo. En mis 10 años como guardabosques en la Reserva Natural del Lago Azul, pensaba que lo había visto todo, hasta que llegó el verano del gran silencio. Comenzó de forma tan sutil que casi no le prestamos atención. Los ornitólogos fueron los primeros en notarlo: los pájaros estaban desapareciendo, no muriendo, no emigrando antes de tiempo, simplemente desapareciendo. Los censos mostraban números normales, pero en el bosque, el canto matutino se volvía cada día más tenue, como si una mano invisible estuviera apagando uno a uno los sonidos del bosque. Mi turno comenzó esa mañana con una llamada rutinaria. Un grupo de campistas reportó haber encontrado un claro en el sector norte donde no crecía nada, ni hierba, ni musgo, ni insectos. Solo tierra negra y compacta, y en el centro, un pequeño montículo de plumas perfectamente dispuestas en forma de nido. Plumas de todas las especies locales, mezcladas como si algo las hubiera recolectado sistemáticamente. Al llegar al lugar, el primer escalofrío me recorrió la espalda. No era solo la ausencia de vida lo que perturbaba, era el silencio. Un silencio pesado, absoluto, que parece absorber el propio sonido de mi respiración. Saqué mi radio para reportar. Solo escuché un estático denso y una leve distorsión que sonaba como suspiros superpuestos. Decidí tomar muestras de la tierra. Mientras me arrodillaba, una sombra se cruzó sobre mí. Alcé la vista esperando ver una nube, pero el cielo estaba despejado. Sin embargo, la luz del sol se había vuelto más tenue, como si un filtro grisáceo se hubiera extendido sobre el claro. Fue entonces cuando lo vi, o más bien, cuando dejé de verlo. En el borde del claro, entre los árboles, había una zona donde la luz no se comportaba correctamente. No era una niebla, ni un animal. Era un parche de nada. Un vacío que distorsionaba ligeramente el paisaje detrás, como el aire caliente sobre el asfalto en verano, pero frío e innatural. Y este vacío se estaba moviendo, lentamente, de árbol en árbol, y donde pasaba, los últimos y débiles trinos cesaban para siempre. El instinto me gritó que huyera, pero mi entrenamiento me obligó a observar. Saqué mi cámara profesional, con un teleobjetivo potente, apunté hacia la anomalía y enfoqué. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre. Aumentando el zoom, la distorsión no era un vacío, era un enjambre, una masa densa y vibrante de algo. Pequeñas formas alargadas, pálidas y casi translúcidas, que se retorcían en el aire. No tenían alas, ni ojos, ni bocas discernibles. Solo se movían en una danza lenta y hipnótica, y donde la masa tocaba la vida simplemente se apagaba. No la mataban, la borraban. Uno de esos seres, o parte de la masa colectiva, debe haberme detectado. La entidad completa cambió su rumbo y comenzó a fluir hacia mí. Ya no era lenta, se movía como una ola, silenciosa e imparable, dejando a su paso un mundo convertido en una fotografía muda. Corrí como nunca en mi vida, no miré atrás. Sentía el frío a mis espaldas, un frío que no era de temperatura, sino de ausencia. Mi radio crujió de repente con una voz distorsionada que logró articular dos palabras: apaga todo. En un acto de desesperación, desconecté mi radio, mi teléfono, mi GPS, todo lo que tuviera una pila o emitiera una señal. Me arrojé detrás de un gran tronco caído y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. La cosa pasó junto a mí, no la vi, pero la sentí. Era como si una ola de silencio absoluto me lavara. El latido de mi propio corazón sonó atronador en mis oídos. El frío era intenso, penetrante. Permaneció allí un minuto eterno, y luego, lentamente, se alejó, adentrándose en el bosque, buscando otra fuente de sonido, de vida, de existencia. No me moví en una hora. Cuando finalmente me atreví a levantarme, el bosque a mi alrededor estaba muerto. No una hoja crujía, ni un insecto zumbaba. Era un paisaje perfecto e inerte,
como un diorama en un museo. Nunca reporté lo que vi. ¿Quién me habría creído? En los informes oficiales, el gran silencio se atribuyó a una extraña enfermedad aviar y a un cambio en los patrones de migración. Las cosas volvieron gradualmente a la normalidad, o al menos a una nueva normalidad, un poco más silenciosa de lo que recordaba. Pero desde entonces, cargo conmigo un silbato de emergencia, no para pedir ayuda. Es un cebo, porque en mis pesadillas recuerdo una última cosa que vi en mi pantalla, justo antes de huir. En el centro de aquel enjambre de seres de silencio, flotando como un núcleo, había una forma reconocible. Era el esqueleto perfecto y diminuto de un colibrí, intacto, girando lentamente en el vacío. Y supe, con una certeza que me taladra los huesos, que aquello no era un depredador. Era un coleccionista. En la reserva de la Brecha Umbría, donde los mapas se vuelven aproximados y la brújula gira enloquecida, existe una leyenda que los guardabosques más viejos cuentan junto al fuego, la del río del tiempo perdido. No aparece en los documentos oficiales, pero todos sabemos que, en ciertas lunas y bajo condiciones que nadie comprende, el arroyo de la Quebrada Honda fluye hacia atrás. Mi nombre es Elena Vargas, y he sido guardabosques aquí durante 8 años. Siempre creí que esas historias eran solo eso, historias. Hasta el verano pasado. Todo comenzó con la desaparición del Dr. Almeida, un geólogo de renombre que había obtenido un permiso especial para estudiar las anomalías magnéticas de la brecha. Llevaba 3 días sin reportarse. Su último mensaje, enviado por radio, fue fragmentario: no es magnetismo, es memoria, la piedra recuerda, el río. Y luego, silencio. Mi compañero, Leo, y yo fuimos asignados a la búsqueda. La Quebrada Honda era nuestro primer punto de chequeo. Al llegar, noté algo extraño de inmediato. El agua, que normalmente fluye tumultuosa hacia el este, estaba inusualmente calmada, casi estancada. Pero no era eso. Las hojas y pequeños palitos que flotaban en la superficie se movían en dirección contraria a la corriente, como si una fuerza invisible las succionara río arriba. Leo lo vio y se santiguó. No me gusta esto, Elena. Es una de esas lunas. Ignorando el presentimiento, seguimos el curso del agua, o más bien, el curso que el agua debía tener. La vegetación se hizo más densa, más antigua. Los árboles tenían formas retorcidas y extrañas, y el aire olía a ozono y tierra húmeda, como antes de una tormenta que nunca llegaba. Encontramos la mochila de Almeida a orillas del arroyo. Su diario de campo estaba dentro, y las últimas páginas estaban llenas de diagramas frenéticos y anotaciones que se volvían cada vez más desquiciadas. Día 3. Las lecturas son imposibles. El lecho del río no es de roca, es de hueso petrificado. El carbono 14 da resultados contradictorios. 10.000 años, y 100 años, al mismo tiempo. Día 4. Oí voces. No en el aire, en el agua. Susurros que burbujean desde el fondo. Hablan en una lengua que no es humana, pero la entiendo. Hablan de un mundo antes del hielo, antes del hombre. Día 5. Hoy vi un reflejo en el agua. No era el mío, era otro yo, más joven, con el vestido de mi primera comunión. Me sonreía. Un escalofrío me recorrió. Leo, pálido, señaló el río. Elena, mira. El agua ahora fluía claramente hacia atrás, remontando la pendiente con una fuerza silenciosa e imposible. Y no era solo agua. En su corriente arrastraba destellos, como fragmentos de luz, y en ellos creí ver imágenes fugaces: un gran felino con colmillos de sable bebiendo en la orilla, un grupo de cazadores con pieles y lanzas de piedra, un automóvil antiguo que no reconocí. Era como si el río arrastrara no solo agua, sino el tiempo mismo. Decidimos seguir río arriba, hacia la fuente de la anomalía. Cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía el mundo. Los sonidos del bosque se amortiguaron hasta quedar en un silencio opresivo. La luz del sol se filtró tenue y dorada, como la de una tarde perpetua. Llegamos a un lugar donde el cañón se estrechaba y el río surgía de una cueva cuya entrada estaba tapizada por enredaderas de flores blancas que no reconocí. Y allí, sentado en una roca, con los pies sumergidos en las aguas que fluían hacia afuera de la caverna, estaba el Dr. Almeida. No estaba envejecido, ni demacrado. Parecía renovado. Su cabello canoso había recuperado su color negro, y las arrugas de su rostro se habían suavizado. Sonrió al vernos, pero sus ojos eran los de un extraño. Eran ojos antiguos, llenos de un conocimiento que no era humano. Es hermoso, ¿no es cierto?, dijo, y su voz era un eco de sí misma.
El manantial no emana agua, emana posibilidad, potencial puro. Todo lo que pudo haber sido y no fue, todo lo que el tiempo descartó, fluye aquí, señaló la cueva. Ahí dentro, el tiempo no es una línea, es un océano. Puedes nadar en él, puedes encontrar los caminos que no tomaste, las palabras que no dijiste, los amores que perdiste. Leo le gritó que saliera de ahí, que volviera con nosotros. Almeida negó con la cabeza con tristeza. No puedo, ya he bebido de su agua. Mi yo más joven, el que quería ser poeta y no científico, vive ahí dentro. Le dije que saliera, que tomara mi lugar. Él ahora está en mi casa, en mi vida, escribiendo los versos que yo nunca me atreví a escribir. Y yo me quedo aquí, como guardián. Antes de que pudiéramos reaccionar, Almeida se adentró en la cueva y se disolvió en la luz dorada que emanaba de su interior. En ese momento, una fuerza poderosa nos agarró, como si el mismo río del tiempo quisiera arrastrarnos con él. Las imágenes en el agua se volvieron frenéticas, personales. Vi a mi abuela, muerta hace años, meciéndome en una cuna. Vi a Leo como un niño pequeño. Él gritó, señalando el agua, es mi hermana. Su hermana había fallecido en un accidente cuando eran adolescentes. Fue una lucha desesperada contra una corriente que no era de agua, sino de recuerdos y anhelos. Cada célula de mi cuerpo gritaba por sumergirse, por buscar a los que había perdido. Pero algo en mi interior, el instinto de la guardabosques que soy, se aferró a la realidad. Agarré a Leo, que lloraba y se resistía, y a pura fuerza de voluntad, logramos arrastrarnos fuera del cauce, lejos de la hipnótica influencia del río. Corrimos sin mirar atrás. Cuando finalmente nos desplomamos, exhaustos, el bosque había vuelto a la normalidad. Los pájaros cantaban, el río fluía en su dirección correcta y el sol brillaba con la luz familiar de la tarde. Nunca reportamos lo que vimos. Dijimos que encontramos el campamento de Almeida abandonado, que debió haber tenido un accidente o perdido la razón y caído por un barranco. Su cuerpo nunca apareció. A veces, en las noches de luna llena, Leo y yo nos sentamos en silencio, cargando el peso de un secreto que nadie creería. Y en los momentos más quietos, cuando el viento susurra justo de cierta manera, creo oír el sonido de un río fluyendo al revés, y me pregunto si, en algún lugar de la brecha umbría, un hombre más joven y feliz está escribiendo poesía, mientras un geólogo anciano y sabio custodia la fuente de todos los tiempos posibles. Y me pregunto, ¿qué habría visto yo, si me hubiera atrevido a sumergirme?